Bien, vamos a meditar en la palabra del Eterno. Vamos a leer en el libro de Efesios. Tu Padre Celestial, damos entendimiento de tu palabra. Da entendimiento a todos los que me escuchan. Efesios capítulo 1. En este libro de Efesios estoy viendo este tema, tiene nexos con otros. Vamos a leer también ahora Timoteo. La meditación de hoy se debe a que la escritura ha tenido una influencia religiosa, chamánica. La escritura no solamente fue dada en este tiempo, en el tiempo antiguo también. Los escribas influenciaron fuertemente sobre la escritura. Por fortuna, hasta hace 2500, 2600 años, todo obedecía a una narrativa de personas muy leales, fundadas en el espíritu de Yahweh, es decir, hablaban con toda verdad. Por eso la historia de Israel se cuenta con todos sus errores a diferencia de los demás pueblos. La historia de Israel y de los pueblos antiguos se cuenta la verdad. Pero esta verdad ha sido distorsionada en algunos segmentos y con algunos términos, algunas palabras, a medida que han traído pasando los tiempos por ideas de pensamiento de hombre. Y desde hace 2700 años, yo diría que menos, 2300 años, la teología va siendo una influencia sobre la escritura y va influenciando esa filosofía y transgrediendo la escritura. Eso lo pueden ver ustedes en Jeremías 8:8, en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Y yo quiero llevarlos a una reflexión, porque precisamente los asuntos de la escritura se entienden por el espíritu, no por ideas de hombres, por ideas doctrinales. Yo veo continuamente en la escritura un fenómeno que es, y la ira de, bueno, lo voy a decir textual como dicen estas traducciones, malas traducciones, y la ira de Dios. Entonces, dos errores. Primero, eh, ahí lo que habla realmente es un término que es el juicio, y Dios no, porque el creador no es Zeus, Dios Deus Zeus. Entonces, hay dos errores grasos. Pero cuando vemos la escritura, vemos que en todo momento el hombre como que extorsiona al hombre, hablando de castigo de Yahweh. Ahora en estos momentos que estamos viviendo una pandemia, vemos continuamente a sacerdotes y pastores decir que esto ha sido un castigo de Dios, que Dios ha mandado un castigo por las concupiscencias, porque el hombre está muy corrompido. Pues estas son ideas chamánicas. Yahweh no se ha manifestado al respecto de estas cosas. Incluso tratan de citar asuntos del Apocalipsis y ninguno concuerda para esta época. Para esta época son sucesos que sí tienen que ver en algo, pero la escritura cita son otros asuntos. Porque pues, si hacemos un análisis, si somos analistas
por un momento pensamos, cada 100 años surge una pandemia. Cada 100 años estamos en crisis de guerras. El mundo se tranquiliza y vuelve otra vez. De por sí, el ser humano todo el tiempo está en guerras, porque cada generación tiene un interés particular sobre algún elemento de la tierra y pues comienzan las guerras y las disensiones. Las señales del Eterno, los hechos que muestra la Biblia, son hechos muy contundentes, son hechos que, eh, digámoslo así, tienen una relación con un contexto histórico digamos, son una serie de acontecimientos. Es tan rico ese suceso que se mencionan muchas cosas allí en los libros de revelaciones. Pero lo curioso es que siempre en esos momentos salen palabras, escrituras falsas, porque hasta la escritura la ha leudado con esto, diciendo que ha sido castigo de Yahweh. Viene a la memoria precisamente un asunto que he estudiado durante muchos años, ya creo que llevo por lo menos 30 años estudiando el asunto del paso del rojo. Generalmente nosotros vemos el paso del rojo según las cronologías en 1400, otros en 1200, 1300. Realmente el paso del rojo sucedió en 1630 y no fue el paso del rojo, fue el paso del bar de juncos. Este evento tiene una cantidad de connotaciones geológicas, eh, fenómenos ambientales que hacen que emerjan unas plagas, que sucedan unos hechos atmosféricos, que, eh, que sucedan unos fenómenos oceánicos. Son una serie de asuntos que suceden allí en este contexto de tantos fenómenos, que Yahweh lo que hace es advertir a quien le oye de las cosas que han de venir, y quien le oye las toma para su beneficio. Uno lo ve aquí en todos los textos bíblicos, alrededor de toda la historia bíblica, uno ve que Yahweh hace saber las cosas que han de venir, porque pues Yahweh sabe todo esto. ¿Mm? Yo siempre coloco al Eterno en un ejemplo muy elemental, donde el Eterno está en lo más alto y puede desde su ángulo observar todo el tiempo del ser humano, desde el inicio de sus días hasta nuestros días. Es como si ustedes se suben a un edificio de tan solo 10 pisos y se colocan en el centro y ven cómo viene un acontecimiento de una esquina a otra. Ustedes pueden anticipar el acontecimiento, pero los que están abajo no logran anticiparlo. Pero ustedes logran observar todo lo que va a pasar en ese instante, en una sola visión. En tanto, el que está en el punto de abajo apenas alcanza a ver su paso. Es eso. Yahweh puede ver todo esto en el tiempo porque para él ya estas cosas incluso pasaron. Y en su omnipresencia están presentes. Presentes para en el momento en que necesita orientar y guiar a uno de sus hijos. De decirle, bueno, esto va a pasar, ten cuidado acá. Yahweh siempre está avisando. Yahweh es un sembrador de vida. Y vamos a ver eso. Vamos a leer en Efesios para que ustedes comprendan y entiendan en el Espíritu quién es Él. Y por eso yo insisto en que las personas tienen que alejarse de la teología, porque la teología es pura idea religiosa chamánica, filosofía de hombres. Estos asuntos me los ha revelado el Eterno y pues los quiero compartir con ustedes para que vean cómo es, qué es lo que Yahweh quiere con nosotros, qué es lo que está haciendo con nosotros. En Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3.
Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Todopoderoso Padre de nuestro soberano Yeshua Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mashiach, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos puros y sin mancha delante de él, en ágape, es decir, en el dar, en ese dar especial de Yahweh, para ser adoptados por medio de Yeshua Mashiach, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Decía Yahweh allá en Ezequiel que no lo hace por nosotros, sino es por honrar a su nombre. Lo decía incluso en el caso de Israel, que no era por Israel que lo hacía, sino por honrar su nombre. ¿Por qué esto de honrar su nombre? Porque es que Yahweh se ha propuesto un plan, sembrar vida en las almas. Para que ustedes comprendan esto, entonces ya hemos podido ver, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y está hablando de que con toda bendición en los lugares celestiales, dice el versículo 3, y él complementa con el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Qué cosa tan importante de hacer, enmarcar estas dos palabras, ¿m? En lugares celestiales. Y otro que vale la pena enmarcar es antes de la fundación del mundo. Y en Oseas capítulo 8, en Oseas capítulo 8, perdón, Oseas capítulo 8 no, eso es capítulo 2, Oseas capítulo 2, versículo voy a leer desde el 21, capítulo 2, versículo 21. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Jezreel es Yahweh, siembra. Esto me trae a la memoria las palabras del Mashiach cuando habla del sembrador. La parábola del sembrador. Yahweh está sembrando vida en las almas. Y ya vamos a ver esto. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a lo a mí, tú eres mi pueblo, y él dirá, todopoderoso mío. Bien, esto dice aquí en Oseas. Pero, ¿cómo hacemos para comprender esto? Pues tenemos que leer el Génesis y entender qué fue lo que sucedió en la creación. Acabamos de leer en Efesios que Yahweh está hablando de antes, que nos escogió antes de la creación de estas cosas, de la fundación del mundo. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué? Cuando nosotros leemos el Génesis podemos ver que Yahweh crea al hombre. Y en los libros como Job, creo Salmos también vemos eso, que Yahweh nos hizo con su espíritu y nos forma nuestra alma. Yahweh forma al hombre con su espíritu, creó y lo forma con su espíritu. Y digamos que Él creó nuestro cuerpo y forma nuestras almas. Dice, y creó al hombre a su imagen, y creó Yahweh al hombre a su imagen. A imagen de Todopoderoso lo creó. Realmente aquí no dice Yahweh, pero aquí, por lo que aquí más adelante dice que el Todopoderoso es Yahweh, pero aquí dice, y creó
el Todopoderoso al hombre a su imagen, a imagen de Todopoderoso lo creó, varón y hembra los creó. Ese es el versículo 27 del capítulo 1. En el capítulo 2 hay un detalle interesante. Digamos que ya está hecho el cuerpo viviente y en el versículo 7 dice del capítulo 2, entonces el Todopoderoso Ángel Supremo o el Todopoderoso Yahweh, eh, aquí está, Ángel Supremo es Todopoderoso, Yahweh, entonces Yahweh Todopoderoso formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, creó a este cuerpo viviente que vemos aquí en el versículo 27. Aquí lo está volviendo a repetir. Creó al hombre de la imagen, a imagen, o sea, como poderoso. En este versículo 7 está diciendo al hombre del polvo de la tierra. E insufló en su nariz, en su aliento. Insufla en su aliento, alienta en su aliento. Insufló Nechama. Y aquí voy a hacer un alto. Hay, Nefes y Neshama. Hay es la vida de la sangre, Nefes la vida neuronal y la Neshama es el alma como tal, es el espíritu alma. En esto de la filosofía hebrea se consideró que habían tres tipos de alma: alma media, alma baja y alma alta. El alma media, que es la Nefes, terminó considerándose como si fuese el alma y se fue colocando a un lado el concepto de Neshama, pues resulta que Neshama es realmente el alma. Y Nefes es la mente, que viene a ser lo que conocemos en griego psique, que en español es lo que conocemos como la mente, todo lo que tiene que ver con las neuronas. Entonces, noten, aquí hay un gran error de comprensión ya de entrada. Pero lo más importante aquí es que nos está mostrando que Yahweh ha creado un cuerpo viviente para que esta alma habite dentro de él. Es lo que está diciendo el apóstol en Efesios. Yahweh nos creó desde antes de la fundación del mundo, es decir, según algunos astrofísicos, hace 11.000 millones de años, los datos más recientes, Yahweh creó todos estos cielos, esta tierra, este universo. Hace 4.567 millones de años creó la tierra. Y según las escrituras, ya datos reales de las escrituras, estamos hablando de 1.500 millones de años. Fue todo el proceso de la creación, en el cual termina creando este cuerpo viviente al final de estos 1.500 millones de años. Esto sucede hace más o menos unos 200.000 años. Comienza a desarrollar ese cuerpo homínido, termina de hacer ese cuerpo de barro viviente y en ese cuerpo de barro viviente, ya cuando está listo, insufla la Nishma. Esos seres espirituales que somos nosotros, que somos escogidos antes de la fundación del mundo y que Yahweh siembra en estos cuerpos vivientes. ¿Con qué objeto? Yahweh está sembrando vida en las almas. ¿Y qué es lo que hace? Siembra las almas en tazones de barro viviente a efectos que las almas absorban el conocimiento de la vida, conozcan la vida por medio de este cuerpo natural. Eso es lo que está diciendo en Efesios y que la escritura aquí en el Génesis deja muy en claro. Ahora, cuando ustedes leen la escritura, como está leudada, como el enemigo se ha encargado de leudar la escritura, pues no dice Neshama, sino que a todo le ha colocado aliento, aliento de vida. Y no, aquí está hablando desde la Neshama, no está hablando de la Nefes, no está hablando de la mente. Eso lo pueden ustedes leer muy claramente en el griego. Yo incluso les he pasado seminarios al respecto, videos al respecto. Entonces, noten esto tan interesante. Entonces, así logramos comprender lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1. Somos predestinados antes de la fundación del mundo. Todas estas cosas, como está escrito aquí en Génesis, estas cosas ya fueron, ya para él el hombre perfecto ya fue.
El espíritu vivificante, las, todos los que tenían que subir al reino ya para él ya fueron. Y nosotros lo que pasa es que en el espacio-tiempo estamos en ese proceso, lo estamos experimentando. Pero para él ya sabe quiénes son los salvos, a quienes les dio esa oportunidad de darse a conocer. ¿Mm? Y quienes aceptaron esa oportunidad, ya todo esto lo tiene preestablecido. Ya esto se sabe. Y entonces aquí cabe decir que no hay jactancia ninguna de hombre alguno para saber que nosotros somos por nuestras virtudes o por nuestras capacidades, alguna que sea. No, aquí somos es porque Yahweh decidió sembrar vida en las almas y escogió un grupo de personas, seleccionó un grupo de almas para esta primera experiencia, que no creo que sea la única conociendo a Yahweh. Yo creo que va a seguir haciendo desarrollos de vida, porque esto es una experiencia hermosa cuando uno termina de ver la obra de Yahweh. Yahweh es un dador de vida. Y hay cosas que son inexplicables en esta escritura. Yo me acuerdo que la primera frase inexplicable para mí es, hay una frase que dice, Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en ese orden de ideas, ¿por qué en la escritura dice, y se arrepintió Yahweh? O se arrepintió el Todopoderoso. Eso no cabe, hay una gran contradicción. Pues resulta que ahí está la pluma mentirosa, por efectos de traducción, de transliteración e incluso por influencia eh, de las doctrinas de otros pueblos. Porque el hombre desde hace 2000, y diría que más, hace 2000 no, estoy hablando de hace 6000 años, está siendo influenciado por la cultura homínida. Entonces, cabe anotar que, por supuesto, la obra la haces únicamente Yahweh y que el hombre pues siempre ha estado bajo eh, esa, ese tropiezo que le genera continuamente su naturaleza por sus razonamientos, esa influencia homínida de la carne, de su naturaleza. Pero bueno, Yahweh tiene un plan con las almas. Él es un dador y está dando vida, está sembrando vida en las almas. Y por eso la parábola del sembrador es perfecta. Y por eso dice que al final esa buena tierra en la que fue sembrada esa semilla dará fruto a ciento por uno. Es un fruto espiritual. Entonces, como decía el apóstol que entiende muy bien estos asuntos y los medita de manera muy profunda y científica según la ciencia divina, dice, siendo el primer hombre Adán alma viviente, ahora Yeshua Mashiach es el primer espíritu vivificante y nosotros coherederos, hermanos, al entrar en el conocimiento de Él, en el Evangelio y hacer la praxis, entrar en la práctica de Él mismo, entramos a hacer lo mismo que Él, a renacer como espíritus vivificantes, para al final tomar un cuerpo celestial, para su ser a semejanza, volver al cuerpo celestial, semejanza de espíritu, semejantes a Yahweh en espíritu. Entonces, yo por ningún lado veo ese todopoderoso castigador. Cuando analizamos la historia del paso del Rojo, del paso del Mar de Juncos, que es realmente el paso del Mar de Juncos, observamos claramente que Yahweh le estaba colocando al adversario, al faraón, le estaba dando pasos de clemencia. Deja salir a mi pueblo. Mas él ya, como les digo, en su presencia sabía que estas personas iban a ser de dura cerviz. Eran prácticamente casi que homínidos, muy alejados de Yahweh, con sus almas muertas. Los que tenían, habían otros que no. Y
Por supuesto, estos personajes eh, tan salvajes, tan primitivos, prefirieron atenerse a las consecuencias de unos hechos que iban a acaecer y que ellos no quisieron atender. Y yo voy a poner un ejemplo simple. Estamos a punto de sufrir un temblor de tierra que va a mover toda la ciudad, pero Yahweh aún nos revela y nos dice. Y nos da la orden de que comentemos a los demás lo que va a suceder y nosotros inmediatamente salimos y corremos a decir, Yahweh dijo esto. Por supuesto, si yo salgo a la calle en este momento y comienzo a decir que Yahweh dijo esto, que va a venir un temblor, pues nadie me va a prestar atención porque la gente está acostumbrada a la cultura religiosa, de los fetiches, de los ídolos, a creer en las esculturas, en las imágenes, y no van a creer que el Todopoderoso es capaz de dar un mensaje como este, y por supuesto la gente va a seguir en sus casas.